En el siguiente video expositivo se hablará del contexto colonial en el que se vivía la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz y su producción poética. Después de la conquista se produjo una dominación española. El nuevo estado se encontraba en una transformación política y social. Por un lado se encontraba la visión europea y por la otra la americana. Si bien se alcanzó un florecimiento cultural bastante grande, muy vasto, y todas las esferas sociales de la época seguían dominadas y regidas por lo que la Iglesia decía que era correcto o no lo era. Recordemos que gracias a partir de la evangelización era que se logró esta dominación española, este convencimiento y esta forma de cambiar su pensamiento. Por lo tanto, cualquier literatura que no propusiera los mismos ideales que la religión católica o por ir en contra de la moral cristiana y las buenas costumbres, incluso símbolos como lo es Sor Juana Inés de la Cruz, iban a ser considerados como profanos y tendrían que ser silenciados hasta castigados por el entonces Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Así pues, Sor Juana era considerada como un peligro para lo político y para lo social, pues había creado un incitamiento, aparte de tantos cuestionamientos que ella se hacía, los ideales que llevaba consigo, el defender la posesión y el derecho de la mujer sobre todo. Pues recordamos que Sor Juana decía que por dentro la mujer y el hombre eran iguales, que el alma no tenía ni género ni sexo. Por lo tanto, Sor Juana no paró de buscar el reconocimiento del intelecto de la mujer. Ella conocía sus capacidades y lo demostró por medio de la literatura, pues sus escritos terminaban en las grandes bibliotecas y eran leídos por los hombres considerados como cultos de la época. La belleza de la escritura de Sor Juana, que todos conocen, radica en la utilización de cierto tipo de recursos estilísticos. Considero que Sor Juana utilizaba este tipo de recursos para poder transmitir estas emociones y pensamientos que nos inculcaban en la época y al mismo tiempo conocía el impacto que pudieran llegar a tener, ¿no? Las consecuencias. De primera instancia observamos cómo su estilo radica en matices de textos literarios bastante prestigiados y anteriores a ella. Así Sor Juana logra apropiarse de los diferentes discursos líricos y los revoluciona, crea un mundo de poesía completamente diferente. Lo que se considera como imitatio renacentista, Sor Juana poseía una habilidad de transformar estos textos y crearlos en un nuevo enunciado. El goncorismo es una corriente literaria del barroco español que encontramos resaltó bastante en las obras de Sor Juana. Esta corriente tiene su tronco central en la sensación, en llevar a los extremos de lo hiperbólico de la pureza, ya que este pretende crear imágenes y sensaciones muchísimo más exageradas, más hermosas que las que son creadas y provistas por la realidad. Los escritores lo han de lograr mediante el uso de un lenguaje de menor estructura, latinizante y con voces poco frecuentes, por lo que esta corriente va a estar caracterizada por el uso del hiperbatón, los neologismos, el latinismo o palabras cultas en abundancia, de sintaxis compleja y una bastante profusión de las metáforas. Algo muy importante es que considero que Sor Juana mantenía una postura de bastante respeto. Su móvil jamás fue el odio o algún sentimiento rencoroso. Ella se movía por el amor al conocimiento, al intelecto, a las artes y a esta introspección del alma del ser humano. Y lo podemos observar en que la escritora jamás desacreditó o insultó al hombre en su camino por buscar el reconocimiento intelectual de la mujer. En ninguno de sus poemas se hace alusión a algún sentimiento despectivo contra el género opuesto
Y esto sucede porque Sor Juana nos veía a todos como iguales. De la misma manera que el gongorismo apareció en las obras de Sor Juana, el conceptismo fue otro de los movimientos presentes en sus obras. Esta corriente se interesaba más en la sutileza del pensamiento, el incitar a la inteligencia y provocar una admiración. Como su nombre lo indica, se basaba la poesía en el concepto. Por lo tanto, lo que eran las ideas y las palabras poseían una asociación un tanto mística y se basaba precisamente en el juego de palabras y esta conjugación. Así que se caracterizaba de expresiones retóricas como paradoja, la antítesis y aquellas que nos ayudaran a la expresión del doble sentido. Así pues, estas corrientes, consideradas como una filosofía del lenguaje, fueron herramientas indispensables para que Sor Juana pudiera lograr esa expresión tan reprimida para las mujeres en la época y hacerlo con una extrema belleza y pasión, que al día de hoy sigue impactando en la vida de muchos lectores, escritores y literarios. La información aquí propuesta fue consultada en el sitio web de www.elem.mx, la Enciclopedia de Literatura de México, y el sitio web de www.cervantesvirtual.com, la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes.